Muy buenos días, le damos la bienvenida a nuestro programa Arraigados en su Palabra. Hoy vamos a iniciar con lo que es el episodio número uno, donde vamos a estar compartiendo palabras que sean de bendición para su vida, ¿verdad, Rafael? Así. Esto es más un conversatorio, alguna lectura en la cual hemos reflexionado alguna vez en nuestra vida y queremos compartirlo con cada uno de ustedes. Así es, esperando, como decíamos al principio, que esto pueda ser de bendición para su vida, así como en su momento ha sido de mucha bendición para nosotros. Entonces nosotros inmediatamente vamos a iniciar leyendo en Hechos, en el capítulo 17, versículo 16 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura, arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ella. El Señor añada bendición a su palabra. Rafael, algo que me llamaba la atención mientras yo estaba leyendo esta porción de la palabra es que podemos decir que los atenienses tenían como comezón de oír algo nuevo y a ellos le llamaban la atención de lo que Pablo estaba hablando. Y me llama muchísimo la atención cómo Pablo con autoridad, porque dice que él puesto en pie empieza a hablar con ellos y cómo él aprovechó esa oportunidad para presentar al Dios que ellos lo tenían como un altar, pero lo tenían con ese nombre que dice que era el Dios no conocido. Y él dice, de él yo te vengo a hablar. Sí, tú sabes que los atenienses de aquel entonces, sabemos que ellos eran muy amantes de la filosofía, al pensamiento, al conocimiento. Entonces, a ellos tener ese amor por el conocimiento, pues ellos escuchaban cosas nuevas
Y de hecho, el evangelio que Pablo le está presentando, ese Dios no conocido, Pablo está utilizando ese escenario para presentar el Evangelio. Es decir, que Pablo utilizó lo que ellos ya tenían para presentarle el Evangelio de Jesucristo. Llámese que tú estés en cualquier área de cualquier área del saber y tú usas un ejemplo la cual ellos saben y van a entender de lo que tú le estás hablando. De hecho, el Señor Jesucristo utilizaba esta misma técnica, por así Así es. decirlo. Ujú. Como los judíos en aquel entonces sabían de siembra, cosecha y cosas así, pues él le hablaba a través de parábolas para enseñarle una verdad espiritual. De hecho, podemos utilizar el sembrador, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y una semilla cayó en tal sitio, otra en tal y tal, tal, para darle una enseñanza. Eso es lo Entonces, que, bueno, eso. Pablo Ujú. hace y usa esta técnica para eso. Y es que eso es lo que hace que sea fácil la comprensión para el grupo de personas. Por eso es que cuando nosotros vamos a llevar un mensaje, nosotros debemos adaptar el mensaje. No es que vamos a cambiar el mensaje, es que debemos adaptar el mensaje a la persona a la cual nos estamos Al dirigiendo. público, es que eso es un principio de homilética, que es el arte de Exactamente. la predicación. Tú tienes que conocer al público al cual tú te estás dirigiendo para así implementar la enseñanza correcta dirigido por el Espíritu Santo Ujú. para que pueda caer bien en los corazones y puedan entender el mensaje que tú llevas. O sea, que nosotros estamos viendo que Pablo, en esta ocasión, bueno, no vamos a decir en esta ocasión, pero Pablo fue estratégico, Claro, porque ellos tenían una cuestionante. Ellos dicen, ¿qué tanta palabrería que tiene este hombre? este Porque como palabrero. decía al principio, ellos tenían comezón de oír cosas nuevas. Y era como él está diciendo cosas que nosotros no conocemos. Y dice que él aprovechó la oportunidad, como tú decías, para él presentar al Dios que ellos no conocían. Exactamente, que es el Dios en la cual se había manifestado al pueblo judío. Que se manifestó, recordamos, hermanos, que Jesucristo es la presencia, es la imagen del Dios invisible. Entonces, Exactamente. Pablo está presentando a Jesucristo, que era la imagen de ese Dios a cual ellos no conocían. De hecho, hay algo, Ari, que a mí me llama muchísimo la atención en esta lectura, que él le dice, me parece que vosotros sois religiosos, porque adorando a un Dios que tú no conoces, señores, eso no hace religioso. Así es. Una persona que adora a Dios sin conocerle nos hace religioso porque ¿qué nos hace a nosotros conocer a Dios? Bueno, pasar tiempo con Él, Exactamente. pasar tiempo en su lectura, en oración, conociéndole. De hecho, Jesucristo, me parece que en Juan 17 dice, creo que dice, que en esto consiste la vida eterna, Ari. As- Que te conozcan a ti, al único Dios vivo y a Jesucristo a quien tú has enviado. Entonces, señores, nuestra vida cristiana consiste en conocer a nuestro Señor. En el Antiguo Testamento podemos ver este paralelismo cuando el mismo profeta dice que el pueblo pereció por falta de De conocimiento. conocimiento. No era conocimiento de alguna área del saber o de Ujú. alguna cosa alguna. Él está diciendo, mi pueblo pereció porque no me No me conoció. conoció a O mí. sea, señores, podemos ver que Dios, a través de la historia en el Antiguo Testamento, cómo Él se manifestó al pueblo, cómo lo sacó de la esclavitud. ¿Cómo abrió el mar rojo para que ellos pasaran el mar como en tierra seca? Cruzaron al otro lado, le dio agua en el desierto, le dio una comida que nadie había conocido, que era el maná. Y aún así, no le conocieron No a le él. conocieron. Tú sabes que mientras yo estaba leyendo esto y al mismo tiempo pensaba en algo jocoso que está en las redes sociales, yo no sé si se llama ¿cómo se llama? Ricky Henry, El que es un predicador, pero un que también pastor hacen, comediante. ajá. Sí, Ricky Y Henry. él cuando entra a hacer una comedia, como que él dice que dice, yo sé que ustedes van a decir Como yo soy cristiano, no creo que está predicando en todo y que tiempo. le va a decir que si tú no te arrepientes, tú te Se te va a llevar el diablo. y al final sí se lo dice, pues Sí, Pablo hizo eso mismo exacto. en el versículo 31 porque me llama poderosamente la atención en que él empieza a decir, del Dios conocido que yo le voy a hablar y empieza a decirle, él es esto, 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 pero en el 31 le dice, ¿por cuánto?
Y hay algo que nosotros siempre decimos y animamos a, a las personas que damos consejería o a estudiantes de Rafael es, cuando nosotros vemos en la Biblia un por tanto, un por qué o un de modo, nosotros tenemos que ir más arriba para que podamos entrar en contexto. O sea, él está diciendo, porque por él vivimos, por él nos movemos, y empieza a decir, vamos a decir, esos atributos que tiene el Señor como un Dios de amor, pero dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. O sea, él aprovechó la ocasión para presentar a ese Dios, pero también explicándole de alguna manera la sentencia que hay por tú no conocerle, que como suele pasar, algunos creyeron y otros Claro, no. Otros, e incluso dice en el versículo 32 que hay algunos que hasta se burlaron de él porque dice, ya viene este hablando de la resurrección, ya, como ese tema ya nosotros lo sí, sabemos. Pero hubo un grupo que sí se convirtió y menciona a dos personajes que desde ese momento empezaron a andar con él, que menciona a Dionisio y también menciona a Damaris. Pero hablando del Dios no conocido y de la religión, ahí es un tema bastante amplio y que estamos viendo mucho hoy en día con el tema de la religiosidad. Nosotros tenemos que entender y hacer una diferencia entre lo que es religión y relación. claro. No es lo mismo cuando tú tienes una relación con el Señor porque tú le conoces y conocerle a Él es lo que va a hacer que tú puedas andar confiado y tranquilo. En otras ocasiones, Rafael ha utilizado, vamos a decir, una comparación para poder ilustrar lo que eso significa, hablando de cuando tú no conoces a una persona a cuando tú conoces a una persona y generalmente tú haces un ejemplo de cruzar la calle. ¿Cuál es ese ejemplo? Con los ojos cerrados. Exactamente. Claro. Entonces, el ejemplo que yo mayormente utilizo para ilustrar lo que es una relación es que imagínese usted que esté en una avenida muy transitada y un ser querido suyo se ponga al otro lado para retarle a usted cruzar y le tapan los ojos para que usted cruce. Cuando aquella persona que usted conoce le diga cruza ahora. Entonces, imagínese usted va a estar temblando de miedo, pero si usted conoce a la persona a la cual le está llamando a que cruce y usted sabe que lo ama y que no quiere el mal para usted, cuando él le diga cruce, usted va a cruzar confiadamente. Y es de la misma forma que nosotros tenemos que confiar en Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, hizo lo mejor para nosotros para que nosotros tuviéramos una relación con Él. Y cuando Él nos dice, haz esto, nosotros ciegamente lo hacemos porque confiamos en su bondad y que Él quiere el bien tanto para mí como para el otro, porque Ujú, Él busca el bien común. Entonces, qué es lo que está pasando, Ari, cuando uno Pablo le llama religioso? O sea, esa palabra religión no es mala, porque en la misma Biblia se utiliza esta palabra, pero la palabra religión es compuesta. Re es volver y ligión es ligarse, o sea, la religión es el intento del hombre volver a ligarse con con su su Dios, Dios. pero es el intento del hombre. Es el hombre que quiere acercarse a Dios a su manera. Nosotros podemos ver muchas historias en las cuales nos ilustra esta forma. Por Ujú, ejemplo, Caín cuando era la hora de presentarse a Dios, tanto Caín como Abel, dice que Abel trajo de su rebaño lo mejor para el ujú, Señor ujú, y Caín, como era agricultor, trajo lo mejor de su fruto, ¿verdad? Pero Dios no le dijo a ellos no le dijo a Caín que él quería fruta. no. O sea, nosotros podemos entender a través de la Biblia que Dios dijo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, la forma en la cual podemos tener una relación es si hay un sacrificio. Y Ujú, ese sacrificio soy yo que pongo
la característica, la forma en la cual yo quiero que se haga ese sacrificio para yo aceptarlo. Otro ejemplo que yo utilizo para dar a entender esto es que a Ari le gustan los girasoles. Imagínese usted que yo, conociendo que a ella le gustan los girasoles, y yo venga con un ramo de flores rojas O no conociendo. o no conociendo. Va a llegar un momento que Ari le va, ay, muchísimas gracias. No es lo mismo cuando yo le llevo los girasoles, que ella, wow, gracias, porque a ella le gustan los girasoles. Entonces, Dios es la misma forma. Dios, si te dice, házmelo de tal manera, de la forma que tú le vas a agradar a Dios, es si tú lo haces de esa manera, Ari. Sí, y otra cosa es que el Señor, Dios es tan bueno, hermanos, tan bueno, que Él mismo nos enseña cómo Él quiere que nosotros le agrademos. Es lo mismo que pasó con Saúl, que lo podemos ver en la historia cuando Samuel le dijo de parte de Dios lo que él tenía que hacer y él quiso hacer las cosas a su manera y vimos cómo el Señor lo reprendió duramente. Porque yo te... Tanto así que fue hasta desechado. Dios lo desechó porque se cansó de que Saúl no obedeciera al mandato del Señor. Y Samuel me va a gustar y esa historia me fascina porque el Señor le dijo, yo quiero que tú acabes con lo amalecita. Ujú. Oye, que desde el más chiquito al más grande, siendo animales, me acabe a todos. Por lo que hizo a mi siervo Moisés cuando subió de la tierra de Egipto. O sea, era la venganza del Señor. 400 y pico años después, o sea, 4 o 5 siglos después, Ujú. Dios iba a vengar de eso que le hizo a Moisés. Y él le dijo, mata a todo el mundo. ¿Qué pasa? Que Saúl fue y mató a todo el mundo, mas sin embargo dejó los animales vivos. Y cuando Samuel llega y le dice a él, dime, ¿hiciste todo lo que te mandaron a hacer? Le dijo, claro. Y dice Samuel, ¿y qué es ese brumido de animales que yo escucho? Ah, no, eso fue que nosotros guardamos lo mejor para sacrificárselo al Señor. ¿Y tú crees que realmente fue intencional que ellos lo dejaron como lo mejor para el Señor? ¿O No, simplemente era un deseo no. de su corazón? Era un deseo de su corazón, porque recuerda que Saúl no le servía a Dios, Saúl le servía al pueblo. O Exacto. sea, Saúl lo que el pueblo decía, eso hacía. Y cuando Samuel ve esto y escucha esto, le dijo, óyeme, locamente has hecho. Ujú. Cuando Dios dice mata, mata. O sea, nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y Exactamente. no podemos ser así, amado. Cuando Dios decide algo, hágalo, hágalo. Porque es que su voluntad, como dice Romanos 12, su voluntad es buena, su voluntad es agradable y su voluntad es perfecta, mis queridos hermanos. Amén, Entonces, así es. tú quieres agradar a Dios, haz lo que Él te pide. Ahora, yo quiero agradar a Dios y yo debo hacer lo que Él me pide. Pero entonces, ¿cómo yo puedo aprender a agradar a Dios? Pues conociéndolo. ¿Y cómo yo le conozco, Rafael? Oh, tú sabes que también, Ari, que hay personas que ponen la obediencia antes de conocer al Señor. Y una cosa no puede ir primero que otra. No. Antes de obedecer a Dios, tú tienes que conocerle. Como el ejemplo que dijimos anteriormente, si yo no conozco a la persona que me va a decir tal cosa, yo no lo voy a obedecer. Porque yo obedezco cuando yo conozco el carácter de esa persona. Entonces, conocer a Dios es primero Que lo obedezca. antes que obedecer. O Claro que sea, Dios sí. tiene un orden establecido. De hecho, creo que Hebreos dice que si sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, Exactamente. si tú no conoces, si tú no confías en el Señor, óyeme, tú no le puedes agradar, porque primero hay que conocerle para confiar en Él. Yo me puse a pensar mientras tú decías esto, la manera en que yo pudiera compararlo es con un bebé que va conociendo en cada etapa a su padre y por tanto le obedece, porque ya le conoce. Y es lo mismo con nosotros, con la vida y la relación con el Señor. A medida que nosotros lo conocemos, pero ¿cómo le conocemos? Nosotros tenemos que pasar tiempo leyendo su palabra
y también en intimidad con Él, independientemente de que yo vaya a la iglesia. Porque lo que pasa es que ahí es que se convierte en religión. Cuando yo solamente hablo la Biblia solamente los domingos, cuando voy a la iglesia y la cierro, no la vuelvo a abrir hasta el próximo domingo. Incluso que el Señor nos enseña a nosotros cómo Él quiere que nosotros le adoremos, cómo nosotros podemos agradarle a Él. Por eso es importante que nosotros podamos estudiar su palabra, porque en ella se encuentra justamente cómo Él quiere que nosotros le agrademos. ¿Sabes, Ari, que mientras te escuchaba hablar me acordé de la samaritana? O sea, esa conversación de Jesucristo con la samaritana es muy profunda. De hecho, nosotros utilizamos mucho esa palabra que se dice en esa historia, que es la siguiente, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ay, el Señor no sabe dónde están esos adoradores que lo anda buscando. Exactamente, entonces es como que Dios anda buscando quién es que me está adorando en espíritu y en verdad. No, amado. Dios conoce los No, mi corazones. hermano, Dios conoce a cada quien. Dios lo que estaba diciendo allí, que Dios estaba buscando la forma de que el hombre le adore en espíritu y en verdad. O Amén. sea, qué hago? Él estaba diciendo, ¿qué hago para que el hombre me adore como yo quiero? Así es. Y a través de Jesucristo, señores, que podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. ¿Qué es la palabra en espíritu? Que usted la conoce. En espíritu, un nuevo espíritu dentro de nosotros que nos ayude a hacer la voluntad del Señor, como Él lo prometió en Ezequiel 36. Y en verdad, entonces, esa palabra verdad es conocer, que me adore como yo quiero que me adore, No a tu manera, no no a a tu tu manera. manera. Es como yo te Sea, he dicho de antemano que yo quiero que tú lo hagas. exactamente, entonces Dios buscó esa manera de que el hombre le adore como Él quiere que le adore. Qué Entonces, bueno es Dios. para adorar a Dios en espíritu y en verdad, amado, hay que pasar tiempo con el Señor, Ari. Necesariamente hay que hacerlo porque como tú ilustrabas el tiempo, o sea, la manera en que tú puedes saber que a mí me gustan los girasoles es que tú pasas un tiempo en observación. No necesariamente yo tengo que hacerte Claro, una entrevista. Dime qué te gusta, cuál es el color que a ti te gusta, cuál es tu comida favorita. No, es que yo pase tiempo contigo, te observe y él, en el tiempo que tiene conmigo, se da cuenta que cuando yo veo unos girasoles, yo me detengo a ver los colores y que lo miro y que lo pongo en agua, que generalmente yo no ando poniéndole tanta atención a poner la matica en agua, pero con los girasoles siempre tengo como un cuidado especial. Él dice, pero mira, es que a ella le gustan los girasoles. Por tanto, cuando yo vaya a regalarle y quiera agradarle con algo, le voy a llevar unos girasoles. Así mismo es con el Señor. Nosotros, a medida que pasamos tiempo con Él y profundizando en su palabra, nosotros podemos conocer más de Él. Y algo que nos pasa a nosotros cuando estudiamos la palabra del Señor es que nosotros nos quedamos fascinados. Dice el salmista, cuando miro los cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste para mí. O sea, cuando nosotros podemos contemplar la grandeza de nuestro Señor, nosotros nos quedamos sin palabras y no hay forma que nosotros podamos enumerar lo bueno que es Dios. Y por ende, como decíamos al principio, eso es lo que nos hace a nosotros poder caminar confiado, independientemente de la situación en la que podamos atravesar. Porque cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, nuestra fe no va a tambalear ni se va a caer por esa situación. Vamos a entender que le creemos a un Dios vivo y de poder, el cual es soberano, y su voluntad siempre va a ir por encima de cualquier cosa que yo pueda creer o entender, pero sabiendo, como decía Rafael y menciona Romano, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y eso a nosotros no va a haber paso a la duda, sino que simplemente vamos a poder andar en medio de los procesos sin olvidar, sin sacar, como decimos constantemente Rafael y yo cuando hablamos, no sacar a Dios de la ecuación en ningún momento, porque nada a Dios se le escapa de sus manos y todo lo que Él hace ya Él los tiene establecido. ahora tú sabes qué es lo que está pasando, Ari. Yo recordando cuando no conocía a Dios, no creía que existía un Dios, yo seguía muchos ateos.
Y una de las frases más célebres de ello es que a Dios lo creó el hombre. Y en cierta parte yo estoy de acuerdo con él. Porque la mayoría de los dioses que existen, que Ah, usted pueda bueno. conocer, Ah, bueno. fue el hombre que los creó. De hecho, Dios me enseñó esta verdad a través de una historia que pasó cuando el pueblo de Israel se dividió en dos reinos. Ujú. Que Jeroboam era sirviente de Salomón y Roboam era hijo de Salomón. Pero como conocemos la historia, que hubo una división, Dios le dio a Jeroboam 10 de las 12 tribus de Israel y a Roboam se le quedaron dos. Pero cuando se hacían fiestas establecidas por Dios en Jerusalén, dijo Jeroboam que él tenía miedo de que las personas a las cuales él gobernaba bajaran a Jerusalén y luego se quedaran con Jeroboam allá. O Ujú, sea, para que Roboam será su rey. ujú. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Jeroboam hizo una copia de todo lo que se hacía en Jerusalén, de los sacrificios del templo. Es decir, hizo una religión paralela a la original. Oye, es increíble. Una religión paralela a la original hizo una copia totalmente falsa. Por eso el Señor dice falsos dioses. ¿Por qué son falsos dioses? Porque no son reales, no Exacto. son el verdadero. Nada es. Entonces el hombre ha creado sus dioses para su propio provecho. Eso es algo Entonces, importante. claro, porque, oye, ¿qué es lo que pasa? El ser humano crea sus dioses a su semejanza, mientras el Dios verdadero creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, usted tiene que hacer lo que yo establecí. Más los dioses que creó el hombre es que pone las reglas del juego. Claro que sí, porque el tema es que cuando el hombre piensa en crear, ellos lo quieren hacer a su manera y ellos quieren ser lo que condicionen al Señor. Sería así la Sí, palabra. sí. Tú sabes que mientras pensaba en eso, Mira, es increíble, ¿oíste? pensaba en alguien que hizo una pregunta en días pasados y esa persona preguntaba algo y aunque se le respondía bíblicamente, esa persona insistía en aferrarse a esa, vamos a decir, esa idea que tenía. ¿Por qué? Porque esa idea, ella estaba convencida en esa idea porque esa idea era la que ella quería aplicar. Claro. Entonces, ella hacía una pregunta referente a la misericordia de Dios, pero era que ella buscaba la forma en que le respondieran para ella no tener misericordia con otra persona. Exacto. Y es lo mismo que pasa cuando vemos al hombre creando a un Dios. Y a mí me da mucha risa porque el Señor lo ilustra en Isaías cuando dice, ¿cómo es posible que un hombre escoja un pedazo de madera, ¿verdad? Y coja una parte con la que va a hacer leña para cocinar y la otra la va a tallar? O sea, voy a coger una porción de esa madera que yo corté, Exacto. una la voy a coger para que sea, para yo hacer el asado de mi comida. O sea, lo voy a usar como leña para ponerle en el fogón, para hacer ese morito bueno que sabe a leña. Pero la otra parte que me sobró, yo voy a coger una cuchilla y la voy a tallar y le voy a dar la forma del De Dios un que yo hombre. quiero. Y después de todo, entonces yo me voy a postrar ante eso que yo hice y le voy a decir, ayúdame. De Pero hecho, varón que mira, por Dios. de hecho, nosotros podemos en otra ocasión hacer una conversación de lo que es la idolatría, porque en verdad Dios se molesta con el hombre, porque la idolatría es totalmente tonta, estúpida. Esa es la palabra. Entonces Dios se Es molesta, tonta. lo vamos a desarrollar en otro programa. Así es. Pero para que usted entienda, Dios se molesta con el hombre, con la idolatría, porque es que Dios hizo al hombre inteligente. Y entonces, al ver haciendo esa estupidez, Locamente, locamente. actuando locamente, entonces Dios se molesta. ¿Cómo decir? Como decimos aquí en Dominicana, es el quille de Dios. Cuando ve al hombre que él creó, a su imagen y semejanza, arrodillarse delante de un palo que él mismo Que cortó. él mismo cortó, que él mismo sembró, que le echó agua para que creciera, que después lo corté. ¿Cómo? Eso es Eso, algo tonto, sí. pero la misma Biblia dice, por eso es que decimos e insistimos con el tema de que estudiemos la palabra para podamos conocer más cómo el Señor se conduce, qué cosa al Señor no le agrada para nosotros no hacerla y qué cosa a Él le agrada para nosotros entonces ejercitarnos en ella.
Pero tenemos que reconocer algo que dice la palabra, cuando nosotros o cuando el hombre no quiere atender a lo que el Señor le dice, dice que Él mismo, o sea, el Señor, Él mismo lo entrega a una mente reprobada. Por eso es que Sí. muchas veces nosotros, eh, desde fuera, lo que podemos ver es que esa gente es estúpida y qué locura. Pero es que ya, Es como tú que no ya, quisiste creer a la verdad, Dios, Dios te como, soltó y como decimos aquí en Dominicana, Dios te dio va. te dio banda. Te dio, Óyeme, y es algo que te nosotros, entregó ya la maldad, hasta la maldad de tu corazón. así mismo, y es algo que es penoso realmente, porque cuando nosotros vemos a la persona conducirse locamente, como dice Rafael, locamente, es algo que a nosotros nos llena realmente de tristeza. Y saber de muchas personas que de alguna manera han tenido la oportunidad de que el Señor se le ha dado a conocer y, y no han aprovechado esa oportunidad. Y eso es algo que a nosotros nos llena de mucha tristeza. Creo que como iglesia es algo por la que nosotros debemos orar y fomentar. Fomentar el estudio y el conocimiento de Dios, porque cuando nosotros leemos en Efesios, no sé si aplica esto, que habla de la unidad del Espíritu, en el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser el objetivo principal de nosotros Claro. como hijos de Dios, llegar al conocimiento pleno. Vuelvo y repito, cuando nosotros le conocemos podemos andar tranquilo y confiado porque sabemos que el Señor tiene el control de todo. Eso es así. Y nada, quiero, para finalizar, puntualizar en un versículo que lo leí, lo cité al principio, y se encuentra en Juan 17:3, la cual el Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ah, Amado, ¿en qué consiste la vida eterna? O sea, ¿en qué consiste nuestra fe, nuestro cristianismo? El camino que nosotros cogimos para caminar es conocer al Señor. Es que mi vida tiene que estar primero en conocer a quien me creó, a quien me llamó, a quien me santificó, a quien me conoció desde antes para que yo sí. viniese a sus pies y le pueda conocer. Usted no sabe el privilegio tan grande que es ser cristiano, que es servirle al Señor. O sea, no todo el mundo tiene este llamado. Exactamente. Entonces, Dios nos ha llamado a conocerle. Y el clímax de esta relación es que cuando Él venga, le conoceremos cara a cara, mis hermanos. Amén, amén. Esa es Y la ese es el diferencia. propósito de nuestra vida cristiana. Y este programa que Dios nos ha puesto en el corazón tiene como, como meta que usted conozca a ese Dios no conocido, de ese Dios que quizá usted lo conoce en parte, pero aquí le vamos a traer conocimiento de ese Dios verdadero a cual Jesucristo le estaba mostrando a sus discípulos. Amén. Y en medio de estos episodios que vamos a estar compartiendo con ustedes, va a ser, sabemos que va a ser de bendición, porque antes de nosotros hablar la palabra, el Señor habla a nuestros corazones y nosotros somos bendecidos. Así que nosotros vamos a estar compartiendo palabras y temas semejantes a esto. Y también vamos a estar invitando a algunas personas que han tenido ese acercamiento con el Señor o que el Señor se ha dado a conocer a ellos para que nos cuente cómo ha sido Su su experiencia. experiencia, porque ciertamente los testimonios como que nos ayudan, nos dan fortaleza y nosotros, y más aquellas No, personas y que de también nos podemos sentir, ¿cómo se llama? Nos podemos seguro, sentir, no, confiado, nos podemos sentir identificado. identificados, nos podemos Ok, sentir identificados con aquel testimonio de aquella persona, que ok. quizás no podamos ver la salida como aquella persona lo vio en aquel momento, y somos bendecidos a través de su testimonio. Sí, porque nosotros a veces restamos o entendemos que las situaciones que a nosotros nos puedan pasar, como que a nosotros nada más nos pasó.
Pero vemos personas que han pasado por la misma situación y el Señor ha ido a su rescate y eso sirve para identificarnos como tú dices y al mismo tiempo nos da una esperanza. Así que hermanos, ha sido un placer poder compartir con ustedes en el día de hoy esta palabra que como decimos, esperamos que sea de mucha bendición para ustedes. No olviden que si de alguna manera ustedes sintieron que esta palabra que fue compartida hoy, eh, ministró su vida, compártala para que esta palabra pueda ministrar a más personas.